Lo han violado y lo han matado. ¡Habla, mierda! ¡Habla! ¿Tú lo has hecho? ¿Sí o no? Por la madrecita de los dolores, que no, doctorcito. Entonces, ¿por qué carajo le he dicho a la policía que tú lo has hecho? Ay, doctorcito, sálvelo, pues, mi hijito. En tus manos encomiendas, olvídate de mi hijito. Hay resultados interesantes, Jorge. ¡Pelotón! Según las exploraciones e investigaciones... ¡Para disparar al blanco! ¡Soy inocente! Les damos la bienvenida a esta sesión de conversatorio sobre un monstruo en Caxabamba, largometraje que acabamos de presenciar hace unos momentos en el local institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Mi nombre es Jorge Mateo, gestor cultural y programador de los ciclos de cine de la institución. Y Héctor Marreros se encuentra con nosotros, prolífico cineasta, que ha estudiado la carrera de docencia en la especialidad de Historia y Geografía, pero desde niño ha estado vinculado a las tablas, desarrollándose de manera autodidacta como director, guionista y actor en teatro desde el año 1996. Además de ser un multifacético cineasta, guionista, productor, es autor de más de 20 largometrajes independientes, además de varios cortometrajes y mediometrajes. Es presidente, asimismo, de la Asociación Centro Cultural Teatro Cajamarca y titular de la productora JM Udilmabri Films. Bueno, bienvenido otra vez, Héctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todo el público asistente esta noche y a todo tu equipo de producción. Muy complacido y agradecido por este enorme espacio que nos dan para que el cine del interior pueda llegar a la capital y pues podamos mostrar estos casos sociales que se suelen dar en el interior. Muchas gracias, Jorge. Esta es la primera vez que se proyecta esta película en Lima, Héctor. Mírate que en Lima, desde que desapareció los sitios alternativos, solo se ha mostrado en Europa y en parte de Chile y en Buenos Aires nada más, ¿no? Y en Cajamarca y en otros festivales nacionales que ha habido internos en el Perú. Correcto. Hay que mencionar un poco antes, quisiera hacer una pregunta general antes de pasar a las preguntas del público, que creo que son más interesantes que el público opine. Quería comentar pues que estos hechos, el contexto, ¿no?, en el que surgió los hechos reales, ¿no? Es decir, tenemos a este profesor Luis Vázquez da Silva, que en mayo de 2016 se encuentra culpable, fue acusado, ¿no?, por haber perpetrado por efectos de violencia sexual contra estas 17 niñas. Un mes después ya ha sido capturado en junio. Y bueno, las grabaciones de la película también se iniciaron ese mismo año. Entonces quería señalar justo esta rapidez, esta celeridad con la que has trabajado el guión, la realización, la producción, la edición de esta película, que también es parte de tu manera de hacer cine. Coméntanos cómo o por qué hacer una película sobre este personaje y la huella que ha calado en esta población y en el resto del país, ¿no? A ver, por favor. Bueno, sí, cuando un medio de la televisión nacional lanza esta escandalosa noticia, de verdad, que fue impactante, ¿no? Un docente, Cajabamba está a 3 horas de la ciudad de Cajamarca, y yo he grabado muchas películas en Cajabamba, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención ver en un medio nacional y en todos los medios luego
el caso tan polémico, ¿no? Y ni al bien se denunció el asunto y yo fui de avanzada con parte del equipo y fuimos detrás de las noticias, ¿no? Entonces es ahí que nos contactamos con los padres, ¿no? Con los papás y esperamos casi unas semanas en que se suicide en el penal en Cajamarca, ¿no? Lo traen del kilómetro 70 de Nauta, donde es intervenido, y esa misma noche, pero acá hay un misterio también porque él debió estar en las celdas del Poder Judicial, pero supuestamente por una seguridad lo ingresaron directamente al penal y al otro día amaneció muerto, ¿no? Se suicidó, se mató, no lo sé, de verdad. Entonces, es ahí que a los 15 días empieza el rodaje, ¿no? De esta película. Y también quiero aclararles que, por ejemplo, la película no se ha estrenado en esa ciudad, en Cajabamba. No, porque decidimos, porque era muy cerca, pero sí ha tenido mucha acogida y es un tema de debates, Jorge, en varios lugares y ha ganado también muchos premios en el extranjero y acá en Perú. Qué bueno, qué bueno. Empezamos con las preguntas del público. Adelante, por favor. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, me saco un tonto que no me quería. Ya. Bueno, en primer lugar, agradecerle por la proyección a la Biblioteca Nacional, a Héctor también por esa película maravillosa, a nosotros que nos gusta un poco el cine independiente, el cine, o mejor dicho, el cine regional. A veces buscamos opciones, buscamos más opciones, más lugares y no lo encontramos, la verdad. No encontramos puro cine comercial, que es bueno sí, pero a veces nosotros queremos un poquito más y a lo que, sobre todo a nosotros, a lo que a la larga nos pensamos dedicar al 24/7 a esto, así que es un regalo muy grande que nos dan a todos. En primer lugar, felicitarte y justamente quería preguntarte eso que te estaban preguntando ahora. La historia es muy impactante, pero me estoy dando cuenta que el tiempo entre la historia real y el rodaje y la preproducción ha sido muy corto. ¿Cómo comienzas el afán de la investigación o de ¿cómo se llama? ¿Cómo comienza toda esta historia? ¿Tú haces el tema de la investigación primero, las entrevistas, y ahí recién comienzas el tema de la preproducción? Esa es más que todo mi pregunta. Y nada, agradecerte por la proyección también, por la película, está muy buena. Bueno, mira, para responder tu pregunta, yo de carrera soy historiador, que amo mucho la historia, pero no la he ejercido, ¿no? Pero en el cine sí lo ejerzo. Lo que pasa es que yo acababa de rodar una cinta en Cajabamba, ¿no? Había rodado, no es muchas cintas, pero... Y pude asistir a una ceremonia en la municipalidad de Cajabamba y pude conocerlo al profesor, ¿no? Que participó, cantaba, y lo pude ver, ¿no? Cantó porque yo estaba una especie así como un invitado especial ahí en esa municipalidad, y lo pude ver, pero a los pocos días es que sale la noticia, y bueno, Cajamarca está muy cerca a Cajabamba, que es 3 horas, así que fui, ¿no? Y comencé a hacer la parte de la preproducción, pero a la vez ya íbamos preparando las locaciones, ¿no? Hacíamos casi 2 veces, pre y casi la producción. Conocía el ambiente donde se suscita el caso de la escuela primaria, y lo que me aboqué mucho era a un abogado de Chiclayo, José Luis Oblitas, quien interpreta al profesor, al monstruo, que parecían gemelos. Era la misma característica que yo lo encuentro en el camino a este señor, y corremos por detrás de él y hablamos el tema y lo trajimos a Cajamarca para que interprete este personaje. Íbamos investigando y íbamos escribiendo el guión, pero los datos certeros fueron de los padres, del padre que denuncia este caso, ¿no? El padre y la profesora que llega a cubrir esa plaza. Lo que pasa es que el profesor ese año se jubilaba, ¿no? Y al momento de jubilarse es que entra la profesora y descubre el caso, ¿no? Y no solo eran 17, también se incluían algunas madres de familia que se dice que tenían, pues, tenían una especie de
de amante lo tenían al profesor, ¿no? Y este era un tipo muy seductor. Y comenzamos a investigar y sobre todo nos basamos mucho cuando la fiscalía interroga a las niñas, ¿no? En la cámara, y fue muy tétrico para mí escuchar, grabar los testimonios de los padres, ¿no? Y sobre todo que hay partes que no hemos puesto, pero en Cajabamba se hizo todo, lo buscaban así como rondas de noche, lo buscaban al profesor por el campo, por todo sitio lo buscaban, ¿no? Incluso ya ponían un precio. Al ver que no daba estos resultados, un periodista de Cajamarca lanza una pequeña nota, pero sin ningún interés, no le daban tanta importancia, y un reportero de ATV es el que cala la noticia y sale afuera. Sale afuera la noticia, y es ahí que el Estado ofrece 20.000 soles por su cabeza, ¿no? Y fue buscado, pero él venía con muchos antecedentes, por ejemplo, de Trujillo, ya que también había tenido en su legajo, tenía problemas psicológicos, psiquiátricos, ¿no? Y bueno, el caso fue terrible porque el director no hablaba, los profesores tampoco hablaban, y yo me aboco directamente a los padres, a los testimonios directos, ¿no? Y a la fiscalía, ¿no? Eso me sirvió mucho para construir el guión en 8 días de trabajo, ¿no? Y cuando nosotros ya queríamos empezar el rodaje, nos enteramos que había sido capturado en el kilómetro 70, y ahí es que nace el título que le dan, El monstruo de Caxabamba, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer una selección del casting en las universidades, y todas las jóvenes que actúan ahí son las famosas chiquiviejas, ¿no? Las caras de niñas, pero ya que son viejitas, pues ya que tienen 21 años, pero que aparentan a tener entre 12 a 13 años, ¿no? Esa selección fue muy específica, ¿no? Muy específica, ¿no? Y incluso vinieron actores de Lima, como por ejemplo Chacalón, que aparece ahí, ¿no? Que es el doble Chacalón que ha grabado también para películas en Lima. Se vinieron mucha gente por el tino de la película. Y es así que llegamos a hacer todo casi en conjunto, ¿no? Con la rapidez del rodaje, que nos duró 4 días de rodaje, muy rápido, en buscar las locaciones. Por ejemplo, el kilómetro 70 en Nauta es una parte que se llama el Valle, entre Cajamarca y Cajabamba, ¿no? Y lo ambientamos ahí como si fuera la selva, porque hay plantas de plátano, ambientamos todo en Cajamarca, ¿no? La escuela está recreada en un centro educativo céntrico casi de Cajamarca, ¿no? Tuvimos muchas facilidades. El penal lo recreamos en una casa, en un almacén, ¿no? Y bueno, tratamos de que la película tenga esa rapidez para dar el impacto que queríamos llegar nosotros, sobre todo al mensaje, ¿no? Que queríamos que esto se investigue mucho más, pero que no se ha dado. Porque a mí me hubiera gustado que el monstruo, ¿verdad?, que no hubiera muerto, porque hubiera sido muy fenomenal escuchar, ¿no? Cuál era el proceder del efecto de las hierbas que él procedía dentro de la escuela, y que decían las niñas y los padres, ¿no? Que cómo les daba esos brebajes. Se dice que era para dilatar, y que los dormía entre 10 a 15 minutos, ¿no? Recordemos que él venía de la selva, ¿no? Entonces es un misterio todavía muchas cosas. Sí. Gracias. Sí, interesante el dato que has comentado, bueno, varios datos, ¿no? Pero en particular quería señalar esta elección de actrices de 21 años que aparentan menor edad, ser menores de edad. Bueno, ese era un comentario que quería hacer. Por favor, la siguiente pregunta. ¿Qué tal, Héctor? Hay 2 aspectos acá que yo quería resaltar. El aspecto social,
tan mentadamente sobre la historia, sobre la realidad, sobre la noticia, sobre el suceso que ha pasado, que es bastante penoso, ¿no? Eso es el aspecto social. El otro aspecto que yo quería remarcar es el aspecto cinematográfico, o el aspecto ya en sí de la película. He visto, más que nada un poco voy a comentar, ¿no? Y quería ver tus apreciaciones sobre el póster, ¿no? En el póster que se da, es una imagen, a mi parecer, de una película terrorífica, ¿no? Y típicamente, pues, como las hay, ¿no? Entonces, cuando yo veo, digo, digamos, no concuerda con ese aspecto de cine, ¿no? Es más una historia más típicamente de denuncia, es un tipo como un documental, la historia va por ahí enmarcada, ¿no? No es el sentido. Lo otro es cuando yo veía las primeras escenas, la imagen estaba un poquito más borrosa, ¿no? Yo no sé si era por el video, por la edición. Por el video debe ser. Sí, Ya, entonces, eso era el otro punto que había. El otro aspecto que había, no sé, sobre los actores, a mí me pareció muy buena elección, ¿no? De los actores. Incluso creo que había uno que tiene una voz bastante como radiofónica, creo que es el padre que está ahí, ¿no? O sea, me ha sorprendido bastante los actores. Han decaído, para mi parecer, un poquito, han decaído los actores en cuanto a, no sé si a la dirección misma, pero lo han hecho muy bien. El que es el profesor lo ha hecho muy bien. Yo me preguntaba por qué es que esa historia está bien escrita como si ocurriera en un colegio, y me doy cuenta que es porque tienes la gama de ser profesor, ¿no? Esa es la historia. Pero la historia me ha parecido un poquito más, digamos, un poquito más tranquila. Yo he visto, por ejemplo, Teléfono Negro, creo que es una película que hace poco han proyectado en los cines, que tiene mucho impacto cinematográfico, ¿no? Y me preguntaba por eso en tu película, ¿no? De eso. ¿Y cómo has obtenido tantas facilidades, ¿no? Pues si lo has hecho en 4 días, o sea, has tenido que volar, ¿no? Porque yo veo que has grabado en una comisaría, que me dice que es una casa, has grabado en el colegio, has grabado en casas, han tenido que memorizar los actores, o sea, ¿cómo es que has logrado todo ese tipo de oportunidades? Muchas gracias. Primeramente, gracias, ¿verdad? Muy buenas preguntas. El origen del video no es, lo hemos bajado de YouTube. Créanme que yo, por ejemplo, a raíz de la pandemia recién colgué las películas, porque en sí lo debe tener la productora el video original, las películas originales, ¿no? Son una calidad alta, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la rapidez, lo que pasa, por ejemplo, ustedes pueden ver carros, camionetas, todas esas cosas, son de los propios actores, ¿no? Y el que interpreta, por ejemplo, al capitán, el que pueden ver de un polo amarillo, me imagino, es así como que la noticia salió. Si ustedes se van hacia la noticia, el capitán que lo captura tenía esas características, ¿no? Y el muchacho que interpreta a este capitán era un policía, es policía, ¿no? Y ese es un ritmo a lo que yo corro siempre, ¿no? Porque no tenemos un presupuesto del Estado o cualquier otro presupuesto, no lo podría mantener la película un mes, ¿no? Grabando, ¿no? Entonces, esta película se graba pues en 2 sábados y un sábado más de refuerzo, ¿no? Un sábado y domingo, perdón, y un sábado más de refuerzo. Y todos los actores son de Cajamarca, y la rapidez de cómo se trabaja con el texto son a través de talleres de dinámicas, ¿no? Dinámicas frente a cámara, de vocalización, de gestualización, ¿no? Tratamos de trabajar, y sobre todo los vestuarios. Y también la historia se prestaba porque era un caso del momento, ¿no? Así que no había que montar otros vestuarios, ¿no? La que sufrí mucho fue con el profesor. Él es abogado, ¿no? Él es un asesor político. Yo lo iba a cambiar, no corría al ritmo que queríamos que corra, pero él se esforzó mucho, de verdad que nos sorprendió, faltando un día para empezar el rodaje, en que pensábamos ya cambiarlo y utilizar maquillaje con otro personaje. Él es que se mete un poco más al personaje, comienza a vivirlo, y ahí, ¿no? Que se queda José Luis, ¿no? Se comienza a rodar. Y bueno, todo el equipo, por ejemplo, tanto de prensa, comenzaban a hacer los titulares, locutores que hacían la grabación de voz. En fin, hay un gran despliegue, ¿no? Tenemos mucha gente que hemos desplegado,
pero todos son que tienen esas ganas, ¿no? Para mí, desde que tienen esas ganas, hemos incluido, ¿no? Jóvenes universitarios, todo, con esa rapidez y toda la logística que hacemos generalmente han sido casi de los actores, ¿no? Las camionetas, algunas armas que corríamos, las casas, la locación, ha sido siempre de un tío, de algún actor, ¿no? Y que cuando se comunicaban conmigo para darnos la casa, se sentían felices, ¿no? Me decían, yo te puedo dar esto. Entonces buscábamos el parecido, por ejemplo, la captura, mucho comencé a revisar las noticias, ¿no? Y en dónde lo capturan y cómo lo capturan. Entonces buscamos el lugar y gracias a Dios encontramos la locación muy parecida donde ahí lo capturan, ¿no? Y bueno, en la escuela comenzamos a trabajar, teníamos muchas las facilidades de los directores. Y otra cosa también te diré que porque, bueno, ya soy conocido, ¿no? Entonces, ellos me brindan, me llaman para darme locaciones, para darme servicio, los menús, lo que yo más o menos necesito, ¿no? Entonces, a cambio de la publicidad, ¿no? Ese es un poco que trabajamos el canje. Aparte que el equipo de producción que encabeza Lisette Anaya, la jefe de producción, ella es la que está buscando toda, tanto la logística y también la prensa, ¿no? En este caso, porque hemos tenido mucha acogida con la prensa extranjera y la prensa nacional, ¿no? La película, ¿no? Y con esa rapidez que lo hacemos, y yo creo mucho en los actores naturales, no podría yo pagar a actores de Lima, ¿no? Entonces, para que salga más natural, yo creo que lo hacemos con la misma gente, que nos reduce presupuestos y sobre todo que lo hacemos como un cine vivencial, ¿no? O sea, tratamos de que ellos durante sus descansos, sus labores, vayan al taller y los fines de semana era un loquerío, porque todo el viernes en la noche acampábamos en ciertos sitios de ahí de Cajamba y íbamos, por ejemplo, 3, 4 carros, ¿no? Un carro de producción y 3 carros llenos de actores, ¿no? Y la comida que nos daban el auspiciador, por ejemplo, en La Grama, un lugar donde los actores podían descansar en un hotel, comer, ¿no? Eso ha sido apoyo, ¿no? Entonces, porque no podríamos nosotros gastar, pero sí la movilidad son de los actores y llegamos a un gran equipo. Esto es decir, por ejemplo, que la película, y lo que trato de hacer es una película, decía, como vivencial, o sea, todos estamos involucrados. Si yo soy un líder, estoy convocando a esos líderes. Y todos los actores que ustedes ven en despliegue son policías, son jueces, hay incluso médicos que trabajan y estudiantes universitarios que a la fecha ya son egresados de la universidad, son profesionales, ¿no? Ya porque esta cinta me parece que se graba en el 2016, 2017, no me acuerdo, pero ya son muchos años, ¿no? Que se ha grabado y bueno, de esa manera he podido hacer con esa rapidez la película. Adelante. Buenas noches, Héctor. Le quería consultar, he visto otras películas de usted en el Cineclub Cafá, sobre todo. He notado que como que hay una temática que se repite, que es el pecado y la redención, ¿no? En varios de sus personajes. Esta película de alguna manera también se acerca a esas temáticas. Y otro punto que le quería consultar es, he visto mucho cámara al hombro, ¿no? ¿Por qué ha sido esta opción en esta película? Y en otras he visto más cámara fija, ¿no? Una cámara más estable, ¿no? ¿Y cuál es el sistema cuál es su sistema de exhibición, distribución de la película en Cajamarca, ¿no? ¿La exhiben en centros culturales, de repente en un cine comercial, o en televisión? Bueno, hay varios formatos, hay varias formas de hacer cine. A mí me encanta, por ejemplo, que el camarógrafo sea muy rápido. Acá se trabajó, por ejemplo, con Osmo, es un Osmo con cámara de mano, es para hacer de la velocidad del carro y el recorrido, ¿no? Con Osmo y cámara al hombro, ¿no? Esta experiencia lo tuve cuando vi una película, El Asaltante, me parece que es de Argentina, que se lograban en un tiempo récord de 2 días, ¿no? Y lo hacían con cámara en mano. Entonces, fue una herramienta más que utilizamos ahí. Y el sistema de distribución, por ejemplo, yo te diría que en Cajamarca no lo han visto la película casi. No se vio en Cajamarca.
Y si hablamos del sistema de distribución y exhibición, por ejemplo, es algo negativo que no tenemos el cine regional y muy poco tiene el cine limeño, la cuota de pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde que desapareció el CAFAE, y yo felicito a la Biblioteca Nacional del Perú que está abriendo este sitio alternativo para exhibir estas producciones, no ha habido más. Entonces, yo me he creado un sistema de exhibición, pero no para Perú, sino que para afuera. Por ejemplo, mi representante, que hace poco falleció, Carlos Rabana Rubio, en Barcelona, mostramos en Casa América, por ejemplo, 21 días en cartelera la película. En Quito, a través de Iván Silva, ¿no? Se comienza a distribuir de esa manera hacia afuera, ¿no? Y en la televisión, sí, en Cajamarca, en una televisión muy fuerte, que sale, incluso tiene conexión con internet, que se puede ver en diferentes sitios a través de Turbomix, ¿no? Sale, ¿no? Y ahora buscamos, por ejemplo, entrar un poco más a Alemania, que me encantaría volver desde el año 2007, en que fue la tercera película peruana que ingresó al 25 Festival de Múnich y Berlín. No he vuelto, ¿no? Y hace poco he vuelto con un corto, pero estamos volviendo, tratando de ingresar a ese mercado tan cerrado, pero con un cine que sí le llama la atención. Europa me costó mucho, por ejemplo, conseguir el sitio de exhibición, porque el Perú no me lo dio. Yo, por ejemplo, en el 2014 decía la vez pasada, Yo mismo soy, la película Yo mismo soy, ¿no? Una película hermosísima que estuvo como una semana en cartelera en VK, ¿no? Pero a la 1 de la tarde. ¿Quién lo va a ver a la 1 de la tarde cuando la gente está almorzando, no? O sea, no nos dan una cuota de pantalla, está muy mal la ley. Entonces yo, por ejemplo, me veo, y es más, muy penosamente digo, por ejemplo, no produzco para el Perú, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabo de estrenar varios cortos acá en el norte, ¿no? Pero no se están viendo en Perú. Por ejemplo, no están estrenándose en Europa, en Barcelona, hasta que se estrena ahora, ¿no? Todos los viernes sale a través de la TV más 45, ¿no? De la TV española, sale para 60 países a través de la TV española. Ahí se están exhibiendo las películas de Héctor Marreros, pero no se exhiben para Perú. No lo pueden ver, y ahí me da mucha pena. Antes hacíamos los festivales en Huancayo, en Ayacucho, que podían ver poco público, y el Café antes, ¿no? Pero hoy no, ¿no? Hoy estoy produciendo, por ejemplo, en octubre, se está estrenando mi película en Puerto Montt, Chile. Estrenó como 3 películas en Puerto Montt, Chile. Estrenaba en Alemania, ¿no? Estoy estrenando, incluso en Miami voy a estrenar una película, pero acá no. Es lo más penoso, porque no tenemos una cuota de pantalla, y además tampoco esperamos nada, porque ahora, por ejemplo, Cineplanet, les comento, que ha cogido un nuevo mercado con algunos directores del interior, ¿no? Que les cobra, dice, yo le paso tu película, tú me pagas 3.000 soles, yo le paso tu película y ya. Pero yo no voy a pagar a Cineplanet, a ese monstruo, no le voy a pagar 3.000 soles para que pase mi película, porque debe ser al revés. He tenido la oferta, he tenido la propuesta, que otros directores en Cajamarca sí le están haciendo, algunos de mis actores que están produciendo, pagan y lo exhiben ahí. No, es destruir, ¿no? Entonces yo me he visto en ese lado de la exhibición y distribución hacia afuera, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Voy a estrenar en México mi última película, que es Entre el amor y el dolor. El 18 de octubre se estrenaría en México, ¿no? Pero no en el Perú, porque tengo más cabida allá que acá. Pero es un mercado que hemos conseguido a través de mucho esfuerzo, casi 20 años de lucha constante, ¿no? Yo desde que me he dedicado al cine no he parado, y también muy decepcionado de la ley del cine peruano. Yo, por ejemplo, no participo de concursos del Estado, no me gusta, porque ni tampoco quiero llegar a los premios, nada de eso, ¿no? Y me encanta hacer el cine porque quiero trascender, pero con casos así que me gustan a mí, ¿no? Y eso es la forma como distribuyo y exhibo mis películas. Tenemos otra pregunta del público. Adelante, por favor. Sí. ¿Hello? Sí, ¿se escucha, no? Sí, se escucha. Buenas noches. Bueno, felicitaciones por la película. La verdad que, bueno, usted creo que es uno de los cineastas más prolíficos, que ha hecho más películas, no sé, tal vez el que más películas ha hecho, ¿no? Ha hecho 20 largometrajes, mediometrajes, y creo que 41 películas. Sí, es impresionante. Yo, bueno, he escuchado de Palito Ortega, ¿no? Un director sí, ya fallecido, ¿no? También sí. Creo que tiene una gran cantidad de películas, pero creo que no llega a la de usted. Y bueno, lo felicito a usted y a todos los directores, porque hacer cine acá en el Perú, con todas las dificultades, con todas las adversidades que se manifiestan, es bien complicado, ¿no? Y antiguamente era mucho más complicado porque era carísimo, ¿no?
hubo un tiempo que en el cine solamente era sinónimo de Francisco Lombardi, ¿no? Porque él era el único, más o menos, Quijote que hacía cine en los años 80. Y hablar de cine en una época, en los 80, era solamente hablar de Lombardi. Pero ahora que el cine es digital, se ha podido pues, hacer mucho más económico, ¿no? Pero yo lo felicito a usted por la cantidad de películas y sobre todo me sorprende la velocidad, ¿no? La celeridad con la que usted hace películas. Usted es más rápido que Ben Jones, es rapidísimo para hacer películas. Y yo quisiera comentarle qué parte de esta película es ficción, ¿no? A mí me llamó la atención mucho la forma como interpretaba este profesor, ¿no? Se ponía triste porque ya se iba a jubilar, pero no era porque se iba a jubilar, sino porque ya no podía seguir haciendo sus fechorías, ¿no? Esa es una cosa que me dio un poco de risa, pero... Lo del penal, la última parte, por ejemplo, ¿no? Se dice mucho que cuando ingresa un interno por este caso de violación, definitivamente tiene que pasar, como dicen los mismos internos, por las armas, ¿no? Y es violentado, violado, definitivamente. Esa parte nosotros lo recreamos con los zapatos, ¿no? Y la otra ficción, diría, que es, por ejemplo, la muerte, ¿no? Dicen los internos que nunca se suicidó, sino que habrían hecho una bolsa los padres y habían pagado a la gente del INPE, ¿no? Para que lo maten. Esa es otra de las ficciones que no tenemos certeras, no tenemos ese caso certero. Y por ejemplo, en otra, que es algo cómico, es cuando ustedes se dan cuenta que el monstruo está con las niñas y se va y les trae agüita, 2 vasos, ¿no? Una era el brebaje para que lo duerma y haga su fechoría, y bueno, y la niña se tiene que ir y él lo tiene que tomar, ¿no? Eso más o menos lo recreamos porque él lo citaba a la casa. Y otros detalles, por ejemplo, es también cuando se dice que el sobrino, el familiar, habría cobrado los 20.000 soles al Estado, ¿no? El intérprete, este chico Johansson, que anda, que él lo habría vendido o habían hecho un mutuo acuerdo porque haberse acorralado ya no podía retirar dinero y pensó salir, librarla con esos 20.000 que debía pagarse para los abogados. Lo vende el sobrino, ¿no? O el pariente. Esas cosas, por ejemplo, son versiones que tenemos de un policía, por ejemplo, que cuando lo capturan, ¿no? Supone que dice que habrían llamado, ¿no? Y que habrían dado el lugar exacto donde estaba, pero era el mismo familiar quien lo ayuda a escapar. De esa manera, más o menos, hemos recreado la cinta. Sí, Héctor. Muchas gracias. Sí. Una consulta, ya que estamos tocando el tema de la ficción dentro de esta película, ¿por qué cambiar el nombre del personaje? Tiene un nombre distinto en la película, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre tenemos ese cuidado porque por las familias que puedan reclamar y porque no tenemos el permiso, la autorización o el consentimiento de utilizar el nombre, ¿no? Entonces siempre variamos para que no haya problemas posteriormente. Tratamos sí de asemejar algo en el nombre, pero no es, ¿no? No utilizamos el nombre. Yo en las cintas no he utilizado solo la película de Udilberto, que tuve el consentimiento de la hija, bueno, las autorizaciones se pudo utilizar el nombre natural, ¿no? Pero en este caso, tampoco de las niñas, hemos tratado de variar un poquito los rostros de las niñas, ¿no? Para que no haya mucho parecido, ¿no? Entonces fuimos muy conscientes en esa selección y en el trato de cuidar los nombres, de ningún parecido con las criaturas que habían sufrido este maltrato, ¿no? Adelante con la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, Héctor. Un gusto de verdad poder realizar este conversatorio contigo. Bueno, comentarte un poco, yo soy estudiante de periodismo en la Toulouse-Lautrec y justo en la institución estamos realizando un proyecto de periodismo cultural
Y bueno, queremos agradecer también a la Biblioteca Nacional por realizar este tipo y apoyar a la cultura, ¿no? Como es el cine nacional e independiente. Bueno, para pasar a la pregunta, yo quisiera decirle, siendo usted de Cajamarca, quisiera saber cómo vivió esos acontecimientos, ¿no? Con referente a este lamentable caso. Quisiera saber si su reacción o sus emociones tuvieron mucho que ver con lo que usted quiso reflejar en la película. Quisiera saber también cuál fue el mensaje o cuál es el mensaje que usted quiere transmitir a los receptores, ¿no? Con esta película. Vemos que al principio de la película ponen un mensaje, ¿no? Sobre si recibes algún tipo de violencia sexual, ¿no? O simplemente violencia, denúncialo, no te quedes callado, ¿no? Y también para parte de las personas que saben sobre este tipo de casos, que también lo denuncien, porque callar es también ser cómplice, ¿no? Entonces, quisiera saber cuál fue este mensaje que querías transmitir con esta película. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, me van a creer que cuando yo acabé la primera semana de hacer las investigaciones, quedé un poco frustrado, estaba mal anímicamente por los testimonios. Es horrible, ¿no? Es más, quise dormir solo y no con mi esposa. Qué horrible, es que escuchar todas las cosas era muy fuerte. Entonces, el mensaje de la cinta es bien clara, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, en los menores de edad, está ahora de moda los psicólogos, ¿no? Y la película, sobre todo, es algo que queremos dar, es una prevención. Pero el mensaje es verdaderamente, ¿quién quiere los psicólogos? ¿Verdad? ¿Quieren los niños? ¿Quieren los padres? ¿O quieren los docentes? ¿No? Es la gran pregunta, porque todo el mundo se preocupa que mi niño, pero la mamá en la casa no le da un tiempo. Es increíble para mí, por ejemplo, yo me sentía explotar de cólera con la mamá, por ejemplo, cuando me contaba, y en una entrevista yo ataqué a una de las mamás, porque la forma como lo contó la mamá, que si esta niña había sufrido, ya había sido ultrajada, no solo una vez, muchas veces, porque había una que sí había sido cogida, como dicen, de punto de este monstruo, ¿no? Desde los 7 años hasta los 11, ¿no? Es increíble, o sea, una monstruosidad. Pero yo le preguntaba a la mamá, ella trabajando en salud, decía, pero mujer, ¿tú no le cambiabas la ropa interior a tu bebé? ¿No? A una niña de 7 años no podías darte. Y decía que no, porque tiene que trabajar y no se da cuenta, y que el profesor era muy buena gente. No, o sea, ahí va la pregunta, ¿no? Los padres necesitan verdaderamente un apoyo psicológico. Hoy se ha perdido, yo creo que hasta ese cariño maternal, que cómo no lo van a darse cuenta en la ropa interior de esas criaturas, el comportamiento. Una mamá decía pues de que la niña ya no quería ir y lloraba, ¿no? Y la mamá, es más, lo obligaba a que vaya, o sea, pero nunca le preguntó, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿quién quiere el psicólogo de verdad? El maestro, terriblemente, ¿no? La mamá y esas pobres criaturas. Entonces, por ejemplo, la pregunta es muy clara, ¿no? ¿Quién quiere el psicólogo ahora? Esta película lo que trata es de prevenir, ¿no? A raíz de esta película se descubrió muchos casos más en diferentes partes del Perú. Incluso aparecían hasta casos cómicos. Me acuerdo que en Cajamarca apareció un caso que me dio mucha risa, pero que me llamaron y me dijeron, hay otro caso para que haga una película, señor, en un caso de secundaria, ¿no? Pero fue muy opuesto. Lo que pasa es de que este adolescente entre 16 años, la mamá descubre que se acostaba con la maestra, ¿no? Que fue terrible y que lo estaban demandando a la maestra. O sea, se descubrió muchos casos terribles, ¿no? Y esa es la pregunta. La película, el mensaje, lo que quiere dar es prevenir, ¿no? Que más que los padres ahora, por ejemplo, por el tiempo del trabajo, no le dan el tiempo necesario, ¿no? Los niños necesitan diálogo. Yo por eso detesto vivir en la capital, porque los padres salen lejos. Yo trato de vivir siempre muy adentro, en una ciudad tranquila,
donde pueda sentarme a almorzar, desayunar, almorzar con mi hijo, cenar con mi hijo, dormir con mi hijo, con mi mujer y una cosa así. Pero no me gusta esa vida tan fea que llevan eso. Y yo detestaba tanto eso, pero era increíble que en un poblado de Cajamarca, a 3 horas, se daba esta rutina, esta vida de los papás que no les ponen atención, no hay comunicación, se ha perdido la comunicación y eso no puede ser, es increíble, de verdad, ¿no? Y los psicólogos, no sé si corran verdaderamente para mí, yo me quedé muy decepcionado de la psicóloga de la escuela, la dirección, estaba al frente la parte del asistente de la psicología, al frente del aula. Si la psicóloga ve que ese salón para totalmente cerrado, tapado las ventanas, por favor, o sea, es algo, era un síntoma anormal, ¿no? Era normal. Y si ellos descubrieron, por ejemplo, de que el director le llamó la atención al profesor, es el testimonio del propio director, que le dijo que estaba prohibido. El profesor le gritó y le hizo callar al director, salió. Fíjense, o sea, ¿a qué medidas llegamos en educación, no? Ese es el problema. Entonces, el mensaje es que esto prevenir. ¿Quién quiere el psicólogo? Primero pasemos los papás por los psicólogos, de verdad, para tener un trato en casa adecuado con los hijos. No solo con las niñas, sino que con los niños también. Porque en esta película no hemos puesto a los niños, porque también hubo niños que han sido ultrajados por este monstruo. O sea, esto es falta de comunicación. Debe haber una comunicación muy cercana entre mamá, hijo o hija, papá, hijo, siempre, ¿no? Porque estos monstruos suelen atacar y amenazarlos, ¿no? Y son dominados esas criaturas, ¿no? Pero por falta de comunicación. Yo te agradezco, ¿verdad? Qué bonito esto, lo que están haciendo ustedes en esa parte del proyecto cultural de periodismo. Y cuenta con nosotros para cualquier cosa. Estamos a tu disposición, de verdad, si hay algo que aportar más. Muchas gracias. Excelente. Por favor, la siguiente pregunta. Has hablado sobre el aspecto, digamos, de lo que deberían hacer los demás o de lo que no están viendo los demás, sobre todo en el caso de las madres, en el caso de los psicólogos, que habría que hablar muchísimo más ampliamente sobre esto, ¿no? Yo conozco a muchas madres que realmente sí están muy ocupadas, a veces son docentes y dice que el docente es alguien que trabaja antes de trabajar y trabaja después de trabajar, porque sus materiales no la hace en clase, la hace antes. Y cuando hace las evaluaciones tiene que revisarlas, las hace posteriormente, después de sus clases, y no una vez, o sea, yo conozco, tengo mi hermana, que justo me acompañó hoy día, pero está full, y también tratar de ver al niño también le cuesta bastante, porque sobre todo que algunos varones le dejan casi toda la responsabilidad a ella, ¿no? Como es la parte, mientras que el varón tiene otra responsabilidad que me imagino está cambiando. Pero volviendo al punto sobre las películas, tú hablaste sobre y yo pedí el micrófono, ya había hablado, es sobre digamos, las salas alternativas, ¿no? ¿Por qué es que no se proyectan esas películas a nivel comercial? Y tengo que ser muy duro ahí, o muy realista ahí. Realmente estas películas, yo tengo amigos que también son directores de provincias y también de Lima, ambos, los conozco, converso con ellos, con críticos de cine también, muy conocidos. Lo que pasa es que estas películas no atrapan al público, o sea, es como que tú quieres obligar al público a algo que no quiere ver, o sea, los tienes que obligar a algo que no gusta de ver. O sea, yo sé que es cine alternativo, me queda clarísimo eso de allá, así. Por eso es que hay estas salas. O sea, si esto está en tu control, ya que hablábamos en un inicio sobre el control de los padres, qué cosas deberían hacer, qué cosas están dejando de ver, a mi parecer una reflexión que no se dan los cineastas de provincia, porque el TAFO sí está premiando, está dando mucho dinero para el cine regional, es bastante dinero. Yo hablé con Tito Catacora y con varios otros cineastas en varios encuentros, o sea, lo están recibiendo, varias de esas películas están saliendo sobre eso, pero no se le puede dar dinero a todos, porque no todos salen premiados. En todo caso es un concurso libre, honesto y que está ahí. Yo he conversado con ellos, ¿no? Incluso con Torian Fernández, con todo lo demás he conversado. Entonces
¿qué está pasando con este cine que no llega al público comercial? No llega al público. O sea, por más que el exhibidor quiere proyectar su película, no le es redituable, porque de eso hablamos. Ahora, sobre estas salas que están habiendo, que son alternativas, yo las he visto desde los años 80, incluso llevaban las películas a los colegios con todo el proyector y todo eso, chasqui, me parece que había ese tipo de proyección. Entonces, sí son una alternativa y van a ver, y además una sala como esta tan bonita, pues tiene que estar en movimiento, ¿no? Y mi pregunta es, como me indicaba acá, ¿qué están haciendo por mejorar en cuanto a la producción de las películas para atraer, como pasa en Corea del Sur, el caso de Parásite, todo esto de acá, engalana a los dos, engalana al público y engalana y atrae al crítico de cine, ¿no? Muchas gracias. Bueno, te voy a hacer yo también voy a ser muy duramente, ¿verdad? Porque te voy a contestar, verás. La corrupción del DAFO, estimado amigo, estimado espectador, me gustaría que hagan una investigación, ¿no? Y preparamos todo un guión sobre esta corrupción. Yo tengo 20 años, ¿no? Y los testimonios de algunos directores que están ahí, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, me han llamado de interno de la DAFO, ¿no? Tú tienes un nombre, Héctor, tú tienes la tercera película peruana que llegó a Múnich. Nosotros te hacemos ganar, ¿no? Solo mandas tu guión, ¿no? Es la corrupción. En Huancayo, ¿qué pasó con Hilo, por ejemplo? ¿No? Gana siempre, pero ¿quiénes son los actores? La gente de adentro del DAFO, antes se llamaba Conacine, ¿no? Y ahí no, ellos son los productores, todo eso, ¿no? ¿Qué pasa con directores? Te cobran el 50, 80, hasta el 100%, todo, solo porque te hagan figurar, ¿me entiendes? Y la gran pregunta es, mire, estimado espectador, ¿usted ha visto esas películas que han ganado? Tal vez lo ha visto una o dos. ¿Dónde lo exhiben? ¿Lo exhiben en una sala alternativa como esta? ¿O llegan a cadena? No. ¿Qué pasa? ¿Por qué no engancha, por ejemplo, este cine alternativo independiente que hacemos nosotros? Es para un público, porque el público es libre de escoger qué tipo de película, ¿no? Hacia gringa, por ejemplo, a mí no me puede enganchar y no me puedo ir. Son ciertas películas que les gustan ir, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué el DAFO, antes de hacer sus concursos, no se preocupa y dice, porque el concurso es exclusivamente para regiones? ¿Pero quiénes ganan? Los señores de Lima, ¿no? ¿Por qué no averiguo eso, por ejemplo, no? Se hacen pasar, sacan su domicilio en Cajamarca, en la selva, y toda la gente gana de Lima. Pero la DAFO se preguntó y dijo, vamos a hacer un diagnóstico, cómo van las películas en el interior. Ellos simplemente anotan en su récord, en Cajamarca producen esto, pero se han dado la cualidad de decir, por ejemplo, hay que hacer un diagnóstico. Está fallando en la producción de guión, en cualquier parte que sea de la parte técnica, y decir, por ejemplo, ¿por qué no darles un taller y enseñarles a desarrollar un proyecto, cómo concursar? ¿No? Eso es la primera fase que deben hacer, y no, por ejemplo, lanzarlo, porque ellos saben quiénes ganan cada año, ¿entiendes? Y sobre todo con los nuevos. Y ellos no lo dicen, pero después sí lo denuncian, ¿no? Lo dicen claramente, ¿no? Yo tengo 20 años en este mundo y sabemos perfectamente cómo es la DAFO. Y fíjese, si la DAFO se preocupara en la sala Robles de hoy que tiene, ellos solo pasan algunas películas, incluso las ganadoras. No hay otro espacio. Ellos deben generar la descentralización para que pueda haberse fondos y crear, por ejemplo, sitios alternativos donde se pueda mostrar y el público pueda elegir. Yo quiero ver este tipo de película, yo quiero ver y a su antojo, ¿entienden? ¿No? Es más, la ley debería ser un poco más drástica, por ejemplo, la ley de cine, ¿no? Obligar a las cadenas de cine a pasar una producción nacional desde el interior. Eso, por ahí debemos partir para que podamos construir una industria cinematográfica, porque en el Perú no, el Perú la ley lo quieren desaparecer, incluso esos concursos de regiones lo quieren bajar el mínimo. Hay una lucha tremenda, yo mucho he luchado, yo he hecho los plantones frente al Ministerio de Cultura, ¿no? Porque soy uno de los fundadores de esta corriente de cine regional, que fuimos 5, hoy somos muchos, ¿no? Pero están divididos. Es increíble que acá una extranjera venga y diga, yo soy la presidenta de todos los directores de la región. ¿Cuál es su lucro? Es lo peor, ¿no? Y la DAFO siempre está, por ejemplo, con ganas de desaparecer a todos los directores, ¿no? No hay una conciencia de una difusión. Pues es muy penoso que nuestros trabajos, como usted dice, que no enganchan,
qué alegría nos da, por ejemplo, que en Europa sean muy bien acogidos, aman. Porque serían, yo te digo con mucha certeza, que es el verdadero Perú profundo, es el verdadero, las historias reales. En Lima, la gente está acostumbrada a ver un cine calco de Hollywood y te va a enganchar, ¿no? Porque es de Hollywood, ¿no? Pero algo del interior natural, el Perú, el verdadero Perú profundo está acá en el interior, no es la Lima, ¿entiendes? ¿No? Ahí producen, no creo que podrían producir una película como yo hago. Les doy 300.000 soles y no lo podrían hacer, les faltaría un sol todavía, de verdad. Pero acá, con 100, 300 soles se puede hacer maravillas, y lo sigo haciendo y lo digo siempre, ¿no? Lo digo, ¿no? Pero necesitamos una ley inclusiva, ¿verdad? Una ley que respete y diga, por ejemplo, vamos a preparar a los directores, vamos a hacer un diagnóstico de las películas, vamos a crear sitios de alternativa, vamos a hacer convenios con las instituciones para que se exhiban. ¿Cuántos jóvenes hay películas que tienen un montón y nunca se los puede ver? Películas que han ganado y nunca lo han visto, ni siquiera llega a la cadena. Palito Ortega tuvo que morir, tuvo que fallecer a que pase en la Casa Rosada recién en la cadena de cine. Y después, ¿dónde era? En el CAFAE, que ahí dijo un espectador antes, ¿no? Así que no es lo que dice que hay plata, es sí plata, pero para un determinado grupito, nada más. Y el concurso es muy claro, dice concurso exclusivamente para regiones. Pero vaya a ver usted, yo le invito a que averigüe quiénes ganan. Y cuando ya les han dado la plata, véalo después de cuánto tiempo presenta esa película. ¿Y verdad lo exhibirán esa película? Es la gran pregunta. ¿Dónde lo vio usted o lo ve? No lo van a ver. Pero nosotros, sin fondos, sin apoyo del Estado, que no nos interesa para mí ese apoyo, sigo haciendo y puedo mostrar. Lo poco que hago, lo puedo mostrar con muchas ganas, de verdad, y al que no le gusta, no le gusta, pero seguimos haciendo esto, porque sí tenemos esa idea de que vamos un momento a consolidarnos más, porque vendrá generaciones con más ganas de hacer y lo harán mejor que nosotros. Nosotros estamos abriendo este camino, esta brecha, para que un día el cine no esté dividido en dos partes, el cine de Lima y el cine regional, sino que simplemente sea el cine peruano. Muchas gracias. Para completar la idea, mencionar que desde hace ya varios años se producen más de 50 películas en el país y ya la mitad de ellas es producida fuera de Lima. No llega a distribuirse en la capital de manera comercial por distintas razones. Eso da para conversar largo y tendido, pero continuemos por favor con las preguntas del público. Sí, bueno, justo con mi compañera estábamos comentando de que la intención de la película en realidad fue ser comercial, ¿no? Porque tuvo, o sea, que ser súper rápido la producción para que tuviera un impacto por el caso basado en hechos reales, ¿no? Y, o sea, bueno, ya yo viendo la película en este momento, en realidad sí me sentí un poco enganchado con la historia, o sea, puedo tener, supongo que, motivos personales, etcétera, ¿no? Pero mi pregunta es, ya que la película estuvo basada en hechos reales y estuvo muy ligada a esto, ¿cómo repercutió en la realidad? ¿O cómo usted, como director, sintió esa repercusión directa o indirectamente, ¿no? ¿Algún comentario o algún suceso que haya pasado, etcétera? Sí, mire, la repercusión ha sido muy alentadora. No son los festivales, sino que esta película está en los centros educativos, ¿no? Donde se proyecta y asiste un miembro del niño adolescente, un psicólogo, un fiscal de prevención, yo como director y docentes y los alumnos, y se hace un debate, ¿no? Es lo más rico que se puede mostrar, ¿no? El cine no solo debe mostrar divertir o entretener o mostrar violencia, sino que debe educar, ¿no? Y es el objetivo ahora, porque el cine es una herramienta de apoyo a la educación. Esto está repercutiéndose en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en el extranjero lo utilizan exclusivamente, por ejemplo, para este caso, ¿no? de prevención de violaciones, exclusivamente de menores de edad, ¿no? Y la cinta está, no ha dejado de parar, ¿no? de dar estos temas. Lo que a mí me da mucha repercusión y que me alegra mucho es de que sea útil, con todos los efectos que puede tener la película, pero sirve, por ejemplo, para tomar un poco de conciencia, ¿no?
a los docentes, a los padres y también a los niños, el cuidado que se debe tener en este caso. No solo porque sea en provincias, sino que en las grandes ciudades, en las ciudades, ¿no? En las ciudades monstruas, por ejemplo, se dan casos mucho más grandes, ¿no? Que el papá que de repente no se llega a enterar y que se entera cuando el adolescente o el niño ya es mayor de edad y recién quiere hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces la película llega a ser una película de prevención y lo utilizan en conversatorios, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me da mucha alegría de que esta cinta sirva como un mensaje, ¿no? De prevención hacia las criaturas, y no solo las criaturas, sino a todas las personas, a los padres, y también algunos psicólogos lo utilizan para algunas ponencias, y eso es muy bueno, ¿no? Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, igual como te había comentado hace un momento, agradecerte por la película. En la parte social sí lo has recalcado muchas veces, pero yo quiero hacerte, sorry, una pregunta más en el aspecto ya cinematográfico, como para ser parte de la investigación. Mencionaste, me queda clarísimo del apoyo y todo eso, pero al ser un cine sumamente independiente, personal, ¿cómo se subvenciona todo esto? ¿Simplemente con auspicio, con canje? ¿O hay alguna, ya por ser regional, hay algún apoyo de la misma región? Esa es mi pregunta, sorry. Bueno, mire, nos gustaría, a pesar que la ley de las municipalidades está bien especificado que debe haber un apoyo a la cultura, ¿no? Y existe oficinas ahí, pero lamentablemente no contamos con un apoyo de las municipalidades. Esto es un cine propiamente independiente que lo hacemos con la colaboración de los propios actores, ¿no? Yo tengo un ingreso de otro que no es el cine, ¿no? Pero yo vivo de eso. Pero en las películas lo hacemos así con este tipo de apoyos, ¿no? Que por eso digo que en Lima no lo podrían hacer. No lo podrían hacer. Intentan hacer, por ejemplo, incluso sé que en la Universidad de Lima, por ejemplo, hay una tesis sobre toda esta forma como hago el cine yo, ¿no? Una tesis, ¿no? Hay libros, por ejemplo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en México también están haciendo, por ejemplo, una tesis sobre la forma del cine de Héctor Marreros. Pero yo lo hago, por ejemplo, te voy a repetir, no tengo el apoyo, por ejemplo, de ninguna municipalidad, ¿no? Todos son, por ejemplo, de los actores, ¿no? Que tienen esa pasión por querer hacer el cine, ¿no? De este cine independiente, este cine regional. Y vamos a grabar este fin de semana, somos 40, ¿no? Por ejemplo, a ciegas hay como 50 personas, ¿no? Y, por ejemplo, buscamos un apoyo, ¿no? Dice, oye, yo tengo mi amigo, oye, apóyanos con esto, nos apoya, ¿no? Necesito, mi carro está a la disposición, ¿no? Pero si todo eso sumamos, es un gran dinero, ¿no? Pero nosotros lo hacemos de esa manera. De esa manera se puede hacer el cine regional en el interior. Y así lo hacen en Ayacucho, sé que lo hacen también en Huancayo, en Puno, lo hacemos de esa manera. Henry, ¿no? También hace, ¿no? A pesar que él ha ganado el premio y que esa película Macucapa la presentó después de casi 6 años, me parece, ¿no? Que la ley dice debe ser después 1 año nada más. Pero igual, nosotros seguimos haciendo de esta manera, pero no tenemos un apoyo económico de las instituciones. Hubo, por ejemplo, a Cajamarca llegaron algunos directores, incluso yo pertenezco a FIRA de Argentina, la cadena de cine, que se junta en muchos países, y ellos querían que venir, así como Lima, algunos directores han venido a Cajamarca pensando que Yanacocha, la mina más, la monstrua, la segunda de Sudamérica, nos daba. No, Yanacocha no le interesa nada, por eso que se paralizó la mina, ¿no? El proyecto Conga, perdón, ¿no? Pero Yanacocha no te da un sol, no te da. Lo que conseguíamos era, por ejemplo, de los actores, pero Yanacocha, no. Muchos han venido con miniseries a Cajamarca y no ha salido, ¿no? Y ahí viene ya su pregunta, ¿no? Pero ¿cómo hace sector tú las películas? Y se los digo siempre. A veces cuando me llevan a la universidad los de los chicos se los cuento en vivo cómo lo hago yo el proceso de hacer una película. Pero que en Lima no lo podrían hacer, definitivamente, ¿no? Esto es la riqueza de las regiones, ¿no? Lo exquisito de la gente de las regiones. Correcto, Héctor. Tenemos una última pregunta. Por favor, adelante. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Primera vez que vengo aquí y me parece espectacular, de verdad, este tipo de vivencia cultural. Pero me da mucha pena que el Perú no tenga mucho apoyo, ¿no? Para ustedes, los cineastas
cortometrajes. Ya que tienes un precedente, ya que tienes mucha experiencia, pero tú mencionas que el Estado no tenía apoyo. Yo, como una opinión mía, me gustaría que tú, con otros cineastas, tengan un convenio con el Ministerio de Educación para que esos tipos de cortometrajes no solamente pasen aquí en el tema de cultura, sino en los colegios, porque así para prevenir, tomar conciencia para los niños, y no solamente en el tema de esos tipos de actos sexuales que yo veo cada vez en la televisión, que da miedo ver también, pero temas culturales, como tú mencionas, ¿no? El tema de Tupac o varios temas culturales. Sería muy bonito que ustedes se junten, todos los representantes de cine que hacen, y hagan un convenio con el Ministerio de Educación para que pasen los cortometrajes en los colegios, ¿no? Sería muy bonito, de verdad, y cosa que los niños toman conciencia y no se queden callados. Porque yo veo en las televisiones y varias personas sigue viendo tipos de temas sexuales o de otros tipos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, es un sueño que también tenemos los directores, ¿no? Que quisiéramos. Y por eso les cuento brevemente que yo tengo el proyecto de la poesía y el cine. Hoy vengo produciendo en convenio con los poetas, escritores, estamos produciendo cortometrajes basados en poesía, en narrativa, en cuentos, ¿no? Para que el cine sea un plan lector. Invitemos a leer al público, ¿no? No solo a ver, a leer, ¿no? Que es una manera de traer nuevamente la lectura a que sea parte de la canasta familiar. Es lo que estamos haciendo para recuperar, para educar a través del cine. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias también al público presente. Recordarles que tendremos una última sesión con las películas de Héctor Marreros para el día 27, el martes 27, a las 7 de la noche. Tendremos Milagroso de Uliberto Vázquez, disculpen. Sí, estará de igual manera libre, los invitamos. Y recordar que el Festival Insólito inicia el próximo martes, la inauguración del Insólito el martes a las 8 de la noche, el martes 20, y tendremos una serie de programas de cortometrajes peruanos, mexicanos, brasileros, sobre el tema fantástico, ciencia ficción y horror, contemporáneos, a partir del miércoles 21 a las 4 de la tarde hasta el día sábado 24 de septiembre hasta las 10 de la noche. El domingo 25 se dará la clausura y premiación a las 8 de la noche. Están invitados, la actividad es gratuita. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.